Lo que estamos a punto de presenciarles es una pequeña visión y perspectiva acerca de la ciudad rica, cultura e históricamente, pues se trata de la Ciudad de México. Vamos a presenciar de cerca las distintas huellas que nos han dejado diferentes acontecimientos históricos, entre ellos uno de los más influyentes que fue Porfiriato. Asimismo se observarán edificaciones, como vemos el monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, el cual se mostrará de nuevo más adelante, Palacios de Bellas Artes, Paseo de Reforma, el cual está lleno de arte y cultura. Las pirámides de Teotihuacán, algunas de las salas del Museo de Antropología e Historia e incluso las diferencias de perspectivas sociales en una ciudad tan variada. A esto nos referimos al punto de vista de nosotros como turistas, extranjeros, los nativos o trabajadores. Para iniciar este documental empezaremos con el bosque de Chapultepec, un lugar histórico desde tiempos prehispánicos, puesto que la colina de Chapultepec fue un sitio sagrado para los mexicas, quienes consideraban un lugar como residencia de sus dioses y lo utilizaban para ceremonias religiosas. El emperador Moctezuma II construyó un acueducto que llevaba agua desde Chapultepec hasta Tenochtitlán. Con la época colonial, el bosque se convirtió en un sitio recreativo para la élite española en el siglo XVIII. Se construyó el castillo de Chapultepec, que inicialmente fungía de casa de verano para los virreyes, que después fue escenario de la batalla de Chapultepec durante la intervención estadounidense en México en 1847, para después convertirse en residencia presidencial hasta 1939 y en 1944 inaugurado como Museo Nacional de Historia, función que mantiene hasta ahora. Seguimos con el Museo Nacional de Antropología e Historia. Al entrar veremos una fuente peculiar llamada el paraguas, dividido en 4 partes de acuerdo a los 4 puntos cardinales, con detalles que representan el pasado prehispánico, como el águila que representa el día y el jaguar representa la noche. También se observan detalles como el árbol sagrado. De los mayas, esta estructura nos narra una gran parte de México, pues también se observan figuras que representan el mestizaje, así como también una imagen mexicana popular, que es el águila de alas extendidas devorando a una serpiente, fuente diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez, como asimismo por este mismo arquitecto fueron diseñados los muros superiores de esta. Posteriormente observaremos un espejo de agua diseñado por Iker Larrauri. Era escultor, pintor, museógrafo, arquitecto y arqueólogo. 5 profesiones. Este mismo arquitecto también fue diseñada la escultura en bronce Caracol o Sol de Viento, ubicada en el estanque del patio central. Al entrar a la siguiente sala, vemos el mural de los grupos indígenas. Es una obra de carácter informativo que nos indica el lugar donde están establecidos algunos de los grupos etnolingüísticos. Ahora vemos el Teocalli de la Guerra Sagrada. Es la única pieza arqueológica que tiene grabado el símbolo de la fundación de Tenochtitlán, supuestamente el águila posada sobre el nopal. Sin embargo, originalmente era el símbolo del agua y la guerra, y su símbolo era en realidad un símbolo de guerra llamado Axtlatachninolok. En esta sala observamos los aros en los que los mayas encestaban con pelotas de caucho. En este pasillo vemos una maqueta elaborada por Carmen Aldúnez que nos muestra a los mexicanos como sociedad, el cómo se organizaban en pasillos y se dividían socialmente. En esa sociedad vemos a su líder, el Tlatoani, otro punto que se observa en sus labores de día a día, como la caza, el trueque, la domesticación de animales tales como el xoloitzcuintle, que lo utilizaban como animal doméstico, pero también lo consumían. En uno de los tantos espacios de este museo vemos una planta importante llamada maguey. Se llama una planta de las maravillas porque de ella se puede obtener papel, fibra y una bebida llamada pulque, creada a partir de la fermentación, consiguiendo así un 4% de alcohol. En el museo también observamos una maqueta, lo que era de Tenochtitlán.
que es un dato muy importante que hasta ahora sigue conservando su estructura, ahora con algunos cambios y modernizaciones. Actualmente es el Zócalo. A continuación se mostrarán esculturas que nos muestran un poco de la cultura mexica, como el cráneo con pelos crespado, escultura de la muerte, escultura de Acelocuachicali, cuando el ingeniero Porfirio Díaz emprendía proyectos de modificación. En 1985, la arqueóloga Elsa Hernández Pons halló a unos cuantos metros la escultura de una águila real que formaba un par litúrgico con el jaguar. Recordemos que el águila representaba el día y el jaguar la noche. Lo que estamos viendo es una copia del penacho de Moctezuma. El original fue entregado por Moctezuma a Hernán Cortés y actualmente está en la colección del Museo de Etnología de Viena. Ahora pasamos al primer piso del museo, que como inicio observamos jarrones y vasijas de barro. Acto siguiente observaremos una representación de Pacal, conocido comúnmente como Pacal el Grande. Fue uno de los más importantes y longevos gobernantes de la antigua ciudad maya de Palenque, en el actual estado de Chiapas, México. Después observaremos una réplica de la tumba de Pacal, el sarcófago de Pacal, hecho de una sola pieza de piedra caliza. Es famoso por su tapa, que representa un elaborado relieve mostrando una Pacal en el árbol de la vida, un símbolo de cosmología maya. Pacal fue enterrado con una máscara funeraria de jade y otros objetos preciosos que reflejan su estatua y creencias religiosas. Ahora seguimos con el Paseo de la Reforma. Fue diseñada para conectar el castillo de Chapultepec con el centro de la ciudad y originalmente se llamó Paseo Emperatriz, en honor a la emperatriz Carlota. Una de las tantas cosas que nos dejó el Porfiriato fue el nombre actual, pues durante el régimen de Porfirio Díaz, la avenida fue rebautizada como Paseo de la Reforma. El monumento que se ve en pantalla es el monumento a Cuauhtémoc. Está dedicado al último Tlatoani Mexica Azteca Cuauhtémoc. El Ángel de la Independencia o Columna de la Victoria fue un monumento realizado por Porfirio Díaz en 1902 para conmemorar el centenario de la independencia. Fue finalizado e inaugurado por el mismo Porfirio Díaz en 1910. La columna mide 46 metros. La escultura de la cúspide simboliza a la victoria alada griega. En una de sus manos tiene la corona de laurel, que simboliza el triunfo a los héroes. En la segunda mano tiene las cadenas de la libertad, o cadenas rotas, que simbolizan esto mismo. La estatua está decorada con 2 anillos que tienen los nombres de 8 de los héroes de la independencia. ¿Qué le pasó al primer ángel de la independencia? Durante el terremoto del 28 de junio de 1957, la figura cayó y se rompió. En este paseo podemos encontrar un conjunto de edificios muy grandes, como la Torre BBVA y también la Torre Mayor, considerado uno de los rascacielos más resistentes del mundo. Próxima estación, Bellas Artes. Correspondencia con línea 8, direcciones Garibaldi, Constitución de 1917. Retomando el tema de lo icónico que fue el porfiriato en esta ciudad, la idea de construir el Palacio de Bellas Artes surgió a principios del siglo XX, durante la presidencia de Porfirio Díaz, como parte de los festejos del centenario de la independencia de México. Toma estilos de arquitectura italiana y francesa. El Palacio de Bellas Artes es una obra maestra del estilo Art Nouveau en su exterior y Art Deco en su interior. La fachada está revestida de mármol de Carraca y sus interiores están decorados con minerales de algunos de los más grandes artistas mexicanos, como Diego Rivera, David Alfaro y José Clemente Orozco. La estatua que observamos es la estatua ecuestre de Carlos IV, más conocida como la estatua del caballito. La estatua pesa alrededor de 13 toneladas y es la segunda estatua de aleación de cobre obtenida en una sola operación más grande del mundo. Hablaremos del Monumento a la Revolución. Cuando comenzó su construcción, el famoso Monumento a la Revolución formaba parte del proyecto muy ambicioso del Porfirio Díaz, crear un palacio legislativo que compitiera con el copiloto de Estados Unidos y el Parlamento de Budapest.
Sin embargo, por la falta de recursos no se terminó de construir, no al menos como estaba pensando. Sin embargo, Émile Bernard reinterpretó su estructura y le dio un nuevo significado: el uso de la plaza como espacio público en torno a la conmemoración de una revolución constante. Lo siguiente que veremos serán las pirámides de Teotihuacán, y continuando con el gobierno de Porfirio Díaz. Durante su mandato se realizaron importantes trabajos de excavación y restauración en las pirámides de Teotihuacán en 1905. El nombre de Teotihuacán significa la ciudad de los dioses, en náhuatl, el idioma de los aztecas, quienes descubrieron la ciudad en ruinas y la nombraron así. Sus pirámides principales son las del Sol y la Luna. Algo muy importante: quien construye y quien edifica Teotihuacán utiliza física, matemática, astronomía, arquitectura, acústica, y es una ciudad antisísmica. Quien construyó y quien edificó Teotihuacán lo hizo con la finalidad de que ni la propia naturaleza pudiera destruir la gran ciudad. Otro dato de las pirámides es que eran coloridas, y sus colores principales eran rojo, recolectado a partir de cochinillas, el amarillo a partir del cempasúchil y el azul a partir de una mezcla de arcilla, de pleistocita y colorante índigo. Estos pigmentos no se disolvían en agua, sino que usaban la baba de nopal. Celeste, ¿sabes cuáles son las pirámides más emblemáticas de Teotihuacán? Sí, la pirámide del Sol, la pirámide de Luna y el calzado de los muertos. Hola. ¿Qué monumentos conoces de la Ciudad de México? Conozco el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes. ¿Consideras Ciudad de México una ciudad interesante? Sí, la verdad que sí. Su centro histórico pues es muy bonito y es interesante conocer un poco de la cultura. ¿Vivirías ahí? Yo considero que no, porque es una ciudad muy sobrepoblada y es mucha presión social todos los días. Bueno, muchas gracias. En conclusión, tenemos que la Ciudad de México, a pesar de ser una ciudad aparentemente moderna, sigue siendo influenciada por momentos históricos del pasado, que la ciudad combina varios estilos como el italiano y el francés, pero claro, sin perder su esencia mexicana. Si en algo estamos de acuerdo como equipo, es que de este viaje no solamente nos llevamos fotos y videos, nos llevamos recuerdos, experiencias inolvidables. Claro, el cariño hacia los maestros que hicieron posible este viaje, hacia los alumnos que nos acompañaron y hacia nuestros amigos que hicieron este momento más divertido. Muchísimas gracias.